Abra su Biblia. El Señor nos va a hablar a todos y yo me incluyo porque desde que el Señor nos ha venido con esta clase de ayunos, algo especial ha habido en cada corazón. Yo sé que Dios ha hecho cosas especiales en nosotros. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a ir a Lucas 24. Vamos a leer en el versículo 13, pero vamos a empezar desde el 12. Amén. Lucas 24, 12, cuando lo haya encontrado, decimos amén. Si usted siente que se está durmiendo, hermana, muévase, tome un poquito de agua, trate de hacer algo, pero no perdamos la atención a lo que el Señor quiere hablarnos este día, ¿verdad? En nombre de Jesús. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el 12. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Y he aquí que aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante, ¿cómo dice su Biblia? Con semblante, con cara triste o con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabes las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11
y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Vamos a dejarlo ahí y que el Señor añada a su palabra lo que Él tiene para usted, mi hermana, lo que tiene para usted y lo que tiene para mí en primer lugar, ¿verdad? Porque yo soy ahora un vaso del Señor. Amén. Gloria al Señor. Nos habla la palabra de un suceso especial que estaba pasando en Jerusalén. Ese suceso era la muerte del Señor Jesucristo, que Él se los había anunciado a todo aquel que había escuchado su palabra. Pero más que, aparte de la muerte, el Señor había anunciado que Él iba a resucitar. Ellos habían andado, nos habla la palabra, que ellos habían estado ahí, conocían lo que el Señor había hecho, habían visto sus prodigios, habían visto los milagros. Entonces para ellos el Señor Jesús era el que iba a redimir al pueblo de Israel. Cuando ellos veían, andaban con Él y veían lo que estaba pasando, los milagros, entonces verdaderamente decían: este es el Hijo de Dios. Él es el que va a redimir al pueblo de Israel. Pero cuando lo vieron ya en la cruz y empezaron a ver que el Señor estaba muriendo en esa cruz, usted sabe la tristeza que posiblemente entró en el corazón de ellos, porque dijeron: bueno, nosotros creíamos que Él era el que venía a libertar a su pueblo, pero ahora lo que vemos es que está en la cruz, que murió. Imagínense que lo vieron expirar, ¿verdad? Y que lo bajaron de la cruz, y entonces ellos dijeron, fíjese que se estuvieron, porque dice la palabra que estuvieron hasta hoy es el tercer día, dice, pero pues no pasó nada. Dicen las mujeres, que fueron unas mujeres, dicen que vieron a un ángel que les dijo que Él ya no estaba ahí. Entonces cuando nosotros estamos vamos a colocar acá Jerusalén, que era donde estaba llevándose todo esto, todos los hechos que estamos hablando, a 11 kilómetros nos dice que estaba. ¿Cómo se llamaba el lugar? Emaús. Ok. Y nos habla de estos dos personajes. Dice que mientras ellos, como no vieron que pasó nada aquí, vieron que el Señor estaba en la cruz, que murió y que ya casi era el tercer día y no había resucitado. Dice que ellos estaban tristes. Yo le pregunto hoy a usted, mi hermano y mi hermana, ¿cuántas veces nosotros esperamos que algo pase de cierta manera, pero cuando no pasa, se entristece nuestro corazón? Cuando los planes que teníamos, las ideales, esto va a ser así, a tal tiempo yo voy a hacer esto, o en tal fecha yo voy a hacer esto, y todavía decimos: en el nombre del Señor, yo sé que el Señor me va a respaldar, o que Dios tiene que en sus planes esté que pase esto. Pero se llega la fecha, se llega la ocasión, o se llega la situación, y nada de lo que esperamos pasa como nosotros queríamos. El primer sentimiento que entra a nosotros es tristeza, porque decimos: ¿qué pasó? Pero si yo le oraba al Señor, pero si yo creía que el Señor me iba a contestar, y ahora lo que veo es que las cosas no me están saliendo como yo quería. Estos dos estaban en esa situación, porque ellos no se quedaron aquí, ellos empezaron en un proceso de ir hacia abajo. ¿Cuántos de nosotros ahora le vamos a llamar a ese proceso de tristeza, de declinar, de desesperanza? Le vamos a llamar camino a Emaús. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado a Emaús cuando las cosas no nos salen como nosotros queríamos? Ellos estaban, dice, que iban en el camino y que iban hablando de las cosas del Señor, pero también me da la palabra esta donde dice: ellos iban
conversando, pero también dice, permítame tantito, dice, ellos conversaban y discutían. Cuando van dos, ¿se acuerda de la palabra que dice cuando dos se pongan de acuerdo en algo? No iba uno solo. Cuando uno está solo, hermanos, es un poquito más difícil, porque usted a veces tiene que pelear con usted misma para convencerse, para decir fue mi culpa, para decir, oh, es que lo que pasó fue culpa de la otra persona. Pero aquí iban dos. Entonces, posiblemente ellos decían, ¿te acordás que nos dijo que él sí ciertamente iba a morir, pero que iba a resucitar? Pero mira, ya va casi el tercer día. Dicen que iba lo que las mujeres vieron, que hasta dice que un ángel, dicen, que se les apareció. Empieza a llegar duda a nuestro corazón. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, empezamos a dudar. Y ese peligro lo corremos todos. Yo he dudado. Y yo pienso que usted más de alguna ocasión ha dudado. Señor, ¿será que me escuchas? Señor, ¿será que, o tal vez era mi mente? O tal vez era que yo me imaginé, pero que al final de cuentas no era así. Pero estos iban dos, y iban platicando, pero iban discutiendo. No, hombre, es que vos a lo mejor no lo oíste, ¿verdad? Lo que él dijo. Y el otro le decía, no, pero ¿te acuerdas cuando sanó a la hija de Jairo? ¿Te acuerdas que la levantó? Entonces posiblemente esos eran los temas que ellos iban platicando, ¿verdad? Pero dice que cuando ellos iban en ese camino hacia abajo, porque yo me lo imagino así, que Emaús era como ir hacia abajo. Cada vez que ellos hablaban, no pasó lo que queríamos, no pasó lo que esperábamos. Iban para otro lugar en vez de haberse quedado en Jerusalén, porque el Señor verdaderamente ya había resucitado. Dice que el Señor, aleluya, lo vamos a poner aquí, se les unió en el camino. Cuando estamos tristes, cuando estamos decepcionados, cuando estamos desilusionados, cuando creemos que nadie nos oye, que nadie nos escucha, el Señor está ahí, mi hermano. Yo quiero que nunca se le olvide eso. El Señor está ahí. Cuando usted cree, Señor, las cosas no me salieron como yo quería, ahí está el Señor. Amén. Y fíjese cómo llega el Señor, que dice que ellos iban hablando de Él, pero no lo pudieron ver a Él. Veían una persona que iba ahí caminando junto con ellos, pero no habían visto al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos estar tal vez llegando a la iglesia, tal vez orando, tal vez hablando de la palabra de Dios con otros, pero realmente no vemos al Señor? Entonces simplemente estamos hablando, conocemos de la palabra, tal vez entendemos algo de la escritura, pero no podemos entender que ahí está el Señor. Y yo quiero que esto le quede a usted en su corazón este día, como se ha quedado en el mío. No importa qué tan feas se vean las cosas, no importa qué tan mal esté la situación. Si yo se la digo al Señor, aunque Él ya lo conoce, el Señor está ahí. Y hoy le digo, el Señor está aquí, nos está escuchando. Él, cuando usted viene y le clama y le dice, Señor, te necesito, Él está escuchando, porque su palabra dice que Él está presto para escuchar a todo aquel que se acerca con un corazón humillado. El Señor estaba ahí. El Señor sabía la condición de ellos y les dice, ¿de qué están hablando? Fíjese tan bello, mi Señor. ¿Acaso Él no sabía el tema? Y se le quedan ellos viendo, porque eso era una cosa grande lo que estaba pasando en Jerusalén. ¿Quién no iba a saber, verdad? Y le dice, ¿qué? ¿Acaso tú no te has dado cuenta de lo que está pasando? Fíjese, le dan toda la descripción de quién era el Señor, pero hubo una palabra que a mí me sorprendió. Cuando ellos le dicen, dice, ¿qué discusiones son estas que tienen ustedes mientras van andando?
ellos le dicen, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha acontecido este día? Le dice, estamos hablando referente a Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Le dice que fue un profeta poderoso en obra. Ahí me habló el Señor cuando yo estaba viendo esa parte. Porque ya no le dijeron ellos, estamos hablando de Jesús el Nazareno, que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. No, le dice que era un profeta. Bajaron de decir que era Hijo de Dios a decir que era un profeta. Acuérdese usted que nosotros, por misericordia del Señor, entendemos que Él es el Hijo de Dios. Y Él dijo que nosotros vamos a decir, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Entonces, si en su corazón usted cree, oh, es uno más de los que habla la palabra, la historia que vino, hizo. Mire, me molesta a mí que los historiadores o los de las religiones quieren comparar a Jesús con uno más, cuando Él no es uno más. Él es el Todopoderoso. Él es el que vino a liberar nuestras vidas. Él es el Hijo de Dios. Él no es un profeta que hoy dijo una cosa y mañana dice otra. Lo que Él vino a hacer, vino a salvarnos. Entonces, ¿por qué habríamos de estar tristes? ¿Por qué habríamos de estar cansados? Porque no vemos la respuesta a nuestra petición. Yo le decía a una hermana que casi tenemos el mismo tiempo de estar pidiendo, y claro, ella una cosa diferente y yo diferente, pero yo le digo, hermana, no desmayemos, aunque usted no mire ahorita que la solución a su problema está llegando, que usted no vea, el Señor está obrando, el Señor está haciendo, porque Él no miente, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces, el Señor Jesús les dijo que al tercer día Él iba a resucitar de los muertos. Aleluya. Y que al hacer esta situación, al resucitar, nos iba a dar la esperanza de vida a todos. No solo al pueblo de Israel. Ellos solo veían que venía a liberar, pero ellos querían ver a alguien que los iba tal vez a gobernar y que les iba a quitar el yugo que ellos estaban pasando en ese momento con los romanos, ¿verdad? Con otras situaciones ahí, pero el Señor iba más allá, porque aún nosotros, hasta este tiempo y nuestras generaciones y los que vienen adelante de nosotros, alcanzaron la promesa, porque el Señor cumple. Amén, gloria a Dios. Entonces Él les preguntó, ¿y de qué están hablando? Bueno, pues cuando ellos le dijeron, es que era un profeta, le dice, que poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le dice, ellos lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Pero miren el 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero para todo esto, este es el tercer día desde que esas cosas acontecieron. Le hablan lo de las mujeres. Entonces el Señor, me lo imagino yo enfrente de ellos y que les dice, ¡ay, qué insensatos! ¿Qué no escucharon que desde Moisés se habla de mí? Esas fueron las palabras. Desde Moisés, en cada uno de los libros de la palabra de Dios se habla de mí. Y yo me quedé cuando estaba estudiando esto, porque desde el Génesis, mis hermanos amados, está la palabra, está el Señor reflejado en cada uno de ellos. Mire, dice que en Génesis lo vemos como la simiente prometida a la mujer, que en Éxodo lo vemos como la Pascua, que en Levítico lo vemos como nuestro gran sumo sacerdote, que en Números es la serpiente de bronce, que en Deuteronomio es el profeta más grande, y así se va en toda la palabra.
Dice, aún en Salmos es nuestro pastor. Se los voy a decir salteados, pero en todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento aparecía ya el Señor ahí. Dice, en Cantar es nuestro amado. En Isaías es el siervo sufriente, dice, es el príncipe de paz. En Jeremías habla como el profeta. En Abdías es el poderoso para salvar. En Sofonías es nuestro Salvador en el día del Señor. Y así, entonces les dice el Señor, ¿cómo es posible que desde Moisés se viene hablando de mí? Hoy que llega el día en que se cumpla la promesa que yo di, que al tercer día voy a ser resucitado, ustedes bajan la guardia y en vez de esperar a ver la gloria de Dios, empiezan a caminar hacia otro lugar. Nosotros nos desesperamos cuando las cosas no salen como queremos. Nosotros empezamos a dudar a veces cuando las cosas no salen como queremos. Pero acuérdese que no es como nosotros queremos. Siempre el Señor, si usted está bajo la voluntad de Dios, si yo estoy bajo la voluntad de Dios, al final de cuentas lo que se va a hacer es la obra de Dios en nuestra vida para que Él sea glorificado. Amén. No es por nosotros, no es por lo bueno que usted y yo seamos, es porque Él va a ser glorificado. Y si Él le ha dicho, mi hermana linda y mi hermano, que Él va a estar con usted hasta lo último de sus días, el Señor lo va a cumplir. Amén. Pero nosotros tenemos que creerle a Él aún en medio de la situación que nuestros ojos vean. El Señor está ahí. No basta simplemente con hablar de Él. No basta simplemente con decir que somos cristianos. Hay que creer verdaderamente que Él está obrando. Cuando empezamos a perder la fe, hermanos, cuando empieza a entrar la falta de esperanza en nosotros, nos volvemos como estos dos que ya solo hablan de lo que habían visto, pero en su corazón habían perdido verdaderamente la fe. Puede estar el Señor ahí en medio de usted, de mí, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Ahí puede estar el Señor al lado nuestro y puede entrar una ceguera espiritual, porque dice que ellos veían al extraño, pero no veían al Señor y no habían andado con Él, pues. No habían visto los milagros que Él había hecho, pero no lo reconocían. Entonces dice que hasta que les dijo el Señor, bueno, pues yo voy para otro lugar, ¿verdad? Pero ellos, dice, le hablaron y le dijeron, quédate con nosotros, ven. Y eso es lo que necesitamos decirle al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Amén. Hay un canto muy lindo que yo lo escucho desde que era niña y oía a mi papá y a mi mamá cantarlo. A veces en las tardes ellos sentados en una hamaca y le decía, quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Y eso llena mi corazón, porque esa es la petición que debiera haber siempre en nosotros. No te vayas, Señor. Quédate aquí, quédate en mi corazón. No basta solo con decir que le creemos. Hay que creer, hermana. Hay que poner en práctica esa palabra poderosa. Hay que decirle, quédate, Señor. Y dice que cuando se quedaron hubo comunión porque iban a comer. Y dice que cuando el Señor tomó el pan y lo bendijo, lo partió, lo bendijo. Cuando hay una comunión entre el Señor y nosotros, cuando ya no dependemos de si la hermana va a ir al culto, yo voy, de si el hermano va a predicar o si este va a cantar, entonces si voy, si no, no. Es de esa comunión que tenemos con el Señor, porque entonces Él parte el pan y lo bendice y nos lo da y nos abre nuestros ojos y entonces podemos ver lo que no podíamos ver.
¿Cuántas veces tenemos que decirle al Señor, gracias por lo que me das, gracias por lo que me quitas, gracias por lo que añades, porque al final de cuentas, tú eres el que importa, Señor? Amén. Pero verdaderamente que el Señor esté en esa relación nuestra. Dice que cuando partió el pan, lo bendijo y lo comieron, los ojos de ellos fueron abiertos. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, hermano. Porque a veces por eso no entendemos por qué no nos salen los planes que nosotros teníamos. Por eso no entendemos, pero cuando nuestra vista espiritual es abierta y se va esa ceguera, el Señor nos dice, no te di eso por esto, por esto, por esto y por esto. Ay, Señor, de lo que me estabas librando. Ahora entiendo por qué no pasaba lo que yo quería, lo que yo deseaba, lo que yo anhelaba, porque los planes de Él son mejores que los nuestros. ¿Sí? Entonces, dice que los ojos de ellos fueron abiertos y entonces el Señor se les desapareció. Pero ¿sabe por qué se desapareció? O por mejor dicho, ¿por qué el Señor se les apareció a ellos? Porque era necesario que en medio de esa tristeza y de esa desesperación y de esa falta de esperanza, el Señor les recordara quién era Él. Hoy el Señor está aquí para recordarnos que en medio de nuestras tristezas, que en medio de nuestras desesperaciones, que en medio de nuestra falta de esperanza, y si alguno hubiera aquí que me dijera, pues yo no tengo nada de eso, algún día lo va a sentir, pero el Señor desde hoy lo está preparando. El Señor le está diciendo, deja que yo tenga comunión contigo. Entonces pidámosle, dame de ese pan, Señor. Si tu palabra dice que tú eres pan de vida y que al darme ese pan, toda oscuridad, todo lo que no me deja ver lo que tú quieres que yo vea, yo lo voy a ver. Ahí entendieron ellos que sí era el Señor el que estaba con ellos. Entonces yo esta tarde quiero pedirle, mi hermano, que dejemos que sea el Señor el que obre en nuestras vidas. No se desespere cuando algo no le sale. No se canse de pedir. No nos cansemos de pedirle al Señor porque Él haga la obra. Estos dos se estaban poniendo de acuerdo, pero según ellos. Fíjese que a través de esta situación me habló el Señor que también durante la administración, el que viene a la administración viene porque está feliz. No, trae un problema, trae una necesidad, trae algo en su corazón. Por eso ahora entiendo cuando el pastor dice que el que ministra debe ser una persona de confianza. Debe ser una persona que se deje guiar por el Espíritu y debe entender que ahí donde se está ministrando, ahí está el Señor. Cuando uno habla lo que no conviene, hermanas, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahora recordemos, cada vez que vayamos a abrir nuestra boca, aunque digamos que somos cristianos, aunque vivimos la palabra del Señor a nuestra manera, pero si hacemos algo equivocado, ahí está el Señor. Y nos pregunta, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué es? Como si Él no conociera lo que está pasando. Sí lo sabe, sí lo conoce, pero quiere que de nuestra boca nosotros expongamos. Por eso es que nuestros planes, por eso es que nuestras decisiones, por eso es que nuestros ideales deben estar puestos en Cristo. Que se haga la voluntad de Él, que triunfe Él,
que sea Él. Recordémonos de la resurrección que nos trajo vida aún a nosotros, no solo al pueblo de Israel. Si los libertó, no los libertó el Señor. Y es hasta nosotros alcanzamos esa misericordia. Ellos no podían ver lo que estaba pasando, ellos veían nomás lo de su entorno, pero el Señor se presentó a ellos para decirles que Él era la esperanza, que Él era vida, y hasta el día de hoy nosotros gozamos de eso. Nunca se nos olvide esto, hermano. Y tengo un texto, si usted tiene su Biblia o su teléfono y quiere subrayarlo o quiere ponerlo ahí para recordarse cada vez que llegue eso. Dice en Isaías 41:10, es de mucha bendición para mi vida y yo espero que para usted también. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. En tiempos difíciles recordemos esa palabra. No temamos. Si el Señor ha dicho que Él va a tener el cuidado de nuestros hijos, el Señor lo va a hacer. Si el Señor le ha prometido que Él va a tener el cuidado de su esposo, de sus nietos, de toda su familia, creámosle al Señor, aun cuando los veamos más perdidos que el mundo, hermanos. Porque a veces quisiéramos ver las cosas a nuestro modo, pero ellos quieren hacer la voluntad de ellos. Pero si el Señor me ha dicho a mí y yo le he dicho con esa seguridad que mi casa y yo serviremos a Jehová, yo me agarro de esa palabra y no hay quien me quite de ahí, porque Él es mi Rey y mi Señor. No temamos, porque Él está con nosotros. Me da a veces mucha risa cuando estoy viendo en Facebook. Yo tengo también, como ustedes lo saben, y veo a alguien que está en el mundo y pone textos como estos, ¿verdad? No temas, que el Señor está contigo. Y me dan muchas ganas de contestarle, sí, pero para que el Señor esté con nosotros debemos ser obedientes. Amén. Para que el Señor cumpla sus promesas en nuestra vida y las podamos ver, porque aún por misericordia el que está en el mundo tiene beneficios de parte de Dios. El Señor le está dando la oportunidad de que se acerque a Él. Y nosotros, hermanos, que tenemos promesa de salvación, promesa de liberación, promesa de sanidad, creámosle al Señor. Para los hijos es la palabra. Para todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Entonces, dejemos que el Señor haga su obra como en el día de la resurrección. Él lo cumplió, Él va a cumplir sus promesas. Y hoy lo que esperamos es que venga por nosotros. No se angustie cuando oiga comentarios de las personas que dicen: pero si ya no vino, pero si mire cuánto tiempo ha pasado. Y lo peor que podemos hacer es empezar a caminar a Emaús nosotros. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? De veras que desde el tiempo de mi abuelita decía que el Señor venía y no viene. Ahí vamos para abajo, vamos caminando hacia Emaús. Cuando el Señor va con nosotros, pero nosotros sí pidámosle que lo podamos ver. Y lo que tenemos que decir: si el Señor no ha venido, porque está esperando que estemos firmes delante de Él, porque está esperando que usted y yo nos pongamos a cuentas con Él, porque está dando la oportunidad de que muchos que han sido llamados entren verdaderamente a la salvación de sus almas. No caminemos a Emaús con otro, hermana. No nos juntemos con otro para hablar según cosas del Señor, pero vamos rumbo a Emaús sin poder ver lo que el Señor verdaderamente está haciendo. Si dos se ponen de acuerdo en algo, les será concedido, dice la palabra. Pongámonos de acuerdo en las cosas que agradan a Dios.
No solo lo que creemos que agrada a Dios, sino verdaderamente lo que agrada al Señor. Yo le pido que se ponga de pie y le vamos a pedir al Señor perdón por todas esas veces que hemos caminado a Emaús. ¿Cuántos hemos tenido desilusiones, tristezas, momentos difíciles? Pero el Señor tiene misericordia y ahí se nos presentó un día y ahora sigue en medio de nosotros para ayudarnos. En el nombre de Jesús, levante sus manos delante del Señor. Vamos a decirle: Señor, perdona mis faltas, perdona mis errores, Señor. ¿Cuántas veces en medio de mi desilusión, Señor, te he reclamado, Cristo de la gloria? He tenido la osadía de pararme, Señor, aún doblar mis rodillas y decirte: Señor, pero si yo creía que tú estabas en el asunto y no salió como yo quería. Señor de la gloria, mas la misericordia tuya me tiene hoy con vida para poder ver con el paso del tiempo, Señor, que no me convenía, que no era como tú querías, pero que al final de cuentas la voluntad tuya se está haciendo en mi vida. Señor de la gloria, ayúdanos a entender las cosas espirituales. Abre nuestros ojos, danos de ese pan que eres tú, pan de vida. Al que viene a ti, tú le das, Señor. Quita esa ceguera espiritual, que no miremos con nuestros ojos, Señor, que miremos con los ojos del Espíritu, que podamos entender lo que está pasando, Señor, porque cuando no lo entendemos empezamos a caminar, Señor, como estos dos que en vez de quedarse en Jerusalén y aunque después regresaron, Señor, iban por el camino que no era, hasta que tú te les mostraste, Señor, hasta que tú te les apareciste y les dijiste: no soy yo de quien se habló en cada una de la palabra, desde Moisés hasta los profetas, ahí estaba escrito quién era yo. Porque andaban conmigo, miraban lo que yo hacía, miraban los milagros. Y ahora que les toca creer, pensaron que el Señor se iba a quedar en esa tumba. Pensaron que el Señor había muerto. Mas tú resucitaste, Señor, para darnos vida. Nosotros alcanzamos, Señor, esa promesa. Y gracias a ti hoy sabemos, Señor, que al igual que tú, si un día morimos, seremos levantados de esa tumba. Si estamos con vida, que esa trompeta va a sonar y vas a levantarnos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, entréguele al Señor esa tristeza, esa situación que antes no podía. Señor de la gloria, si todo el tiempo tú has estado ahí, y si te presentaste y les preguntaste que de qué hablaban, Señor, era porque querías una confesión de labios, Señor. Hoy están aquí nuestros labios diciéndote: Señor, tal vez no confié lo suficiente, tal vez me equivoqué, hablé lo que no debía, juzgué lo que mis ojos miraban, hice lo que mi vida, Señor, yo creí que estaba bien, y me equivoqué, mas tú tuviste misericordia. La obra tuya
pídale que le abra los ojos, hermano. Señor, tal vez